Esta es la entrevista del Canal 25 en vivo. Doy los buenos días, recibo en el set de la entrevista a un amigo, a un historiador, un comentarista de televisión de aquí, de nosotros, del canal, de otros canales, pero primero es de nosotros. Historiador, hemos compartido programas en fechas específicas. Él ha publicado varios libros y el último el que publicó fue la semana pasada y vamos a hablar un poquito en relación a ese libro que ha publicado. Esteban Cabral de la Torre, historiador, escritor y poeta. ¿Cómo te sientes, Cabral? Muy buenos días, amigos televidentes. Muy buenos días, Manuel Acevedo. Aquí estoy cumpliendo con el deber de difundir esta última obra mía con respecto a Joaquín Balaguer, que para todos los dominicanos es una figura controversial por su misma dilatada carrera política, los episodios que en momentos determinados le tocó jugar, junto con los roles de sus adversarios políticos. Es decir, a Balaguer no se puede ver separado. Balaguer, de los 12 años de alta conflictividad política, de guerra fría, de persecución, de asesinato, no se puede separar del Balaguer liberal de los 10 años. El que abrió las aduanas, el que desmontó, el que creó el Código Financiero y Monetario. Es decir, ahí hay dos contrastes porque son dos contextos diferentes. En uno de Guerra Fría, en otros de aires liberales. Y ese es el Balaguer que hay que estudiar. Porque Balaguer tuvo en sus trayectorias ejecutorias la base que sentó este país. Política turística en Puerto Plata que se inició. Las grandes presas, una política hidráulica que, dicho sea de paso, no cogió cuartos prestados. Tavera ni Valdesia se fueron sustentadas en préstamos. Los grandes proyectos sociales de vivienda. ¿Hubo corrupción? Sí. Nadie puede negar eso. Es más, era parte del mecanismo de dominación política que Balaguer utilizaba para que sus seguidores lo toleraran, pero si se alzaban, entonces le caía el fuego del cielo. Y es el caso más común, fue aquella vez con Fernando Álvarez Bogart. Sí. Le sacan los papeles. Es decir, ese es el Balaguer de contrastes. Ese es el Balaguer de contradictorio. Ese es el Balaguer que abarcó con sus acciones desde el Estado la mayor parte de las esferas del gobierno de lo que hoy tiene la República Dominicana. ¿Pero fue bueno o fue malo? No, a Balaguer hay que verlo en función de los hechos. En la historia no hay bueno ni malo, es decir, hay un contexto de Guerra Fría, de persecución, donde está la mano norteamericana detrás de todo eso, porque aquí empezó la Operación Cóndor, posguerra de abril, que costó más de 45,000 muertos en América Latina por persecución política, la CIA. Es decir, Balaguer, como dijo Gregorio Marañón en una obra famosa sobre Antonio Pérez, es todo lo bueno y todo lo malo que usted ¿No quiere. fue corrupto o fue corrupto? No, Balaguer es anticorrupto en lo personal. ¿Y cómo lo permitió la corrupción? Porque ese era un mecanismo de dominación política. Es decir, yo te dejo robar, pero si te me opones, entonces te saco los papeles. Pero él personal, inclusive vivía como un ermitaño, siendo presidente 22 años. ¿No tenía riqueza? No tenía riqueza. ¿No dejó riqueza? Y lo que le podía tocar como herencia familiar la dio, incluido la casa de Santiago materna, que está abandonada, da pena. ¿De quién es esa casa? ¿Quién se la dio? A la Iglesia Católica. Balaguer dormía como un ermitaño en una cama sándwich.
en un cuartico, menos que este estudio, rodeado de libros, de un radio telefónico del año 2540 a.C. Es decir, ese es el Balaguer que lo que le interesaba era gobernar. El Balaguer que también era continuista, era reeleccionista, tenía malas artes en las elecciones. ¿Gobernó siendo ciego? Sí. ¿Y cómo pudo gobernar? ¿No le metían gato por liebre? Bueno, podría darse, pero él lo que hacía era que si tú entrabas al despacho, o ese joven, decía, léame eso que dice ahí, cuáles son los números. Y así comprobaba que lo que estaba autorizando por los conceptos y las cantidades se correspondían. La gente menciona, Cabral, las obras que hizo Balaguer y dice, bueno, eso lo construyó Joaquín Balaguer, esa obra, y las obras que hacía Joaquín Balaguer, raro que tuvieran vicio, como obras que construyen ahora, que hay filtración, que se hizo un trabajo mal por el asunto de que los ingenieros quizá lo hicieron así para beneficios personales, para poner en práctica la corrupción. Entonces, eso era, Cabral, por un asunto de por qué, si entonces permitía corrupción, ¿cómo lo hacían si no se podía a través de, o se podía a través de obras, se evaluaban, sobrevaluaban? Sí. Sí. Aquí estamos hablando que se declararon 300 millonarios, que creó una movilidad social dentro de ese antro de corrupción. Pero esto no es defensa de Balaguer. Y esto, este libro, es condena. Es presentar los hechos. La izquierda cometió errores. Inclusive se lanzó a los asaltos. La izquierda cayó en confrontarse a sí misma para Coredo MPD en los 12 años, que hubo muertos. Es decir, hubo una situación encrispada por Guerra de Abril. Claro, la izquierda salió derrotada y pagaron consecuencias. Pero Balaguer, en sentido general, viéndolo de conjunto, contribuyó con todas sus cosas buenas y con todas sus cosas malas al desarrollo que hoy tiene la República Dominicana. Ese libro, ¿cuántas páginas tiene? ¿Dónde la gente puede...? 705 páginas. 705. Los reformistas, yo sé que se van a interesar. ¿Dónde pueden conseguirlo? ¿Dónde se va a colocar encuesta? Encuesta. Okay. O me pueden llamar a mi directo. ¿Cuál es tu contacto, Cabral? 809. Ajá. 267. Ok. 6115. Ok, ahí el que desee puede conseguir ese libro. ¿Cuántos libros, Cabral, tú has publicado? Ya alrededor de 6 o 7. 6 o 7. Repito el número. Sí. 809 267 6115. Ahí me pueden contactar también para conseguir este libro. Ya está, ya la gente puede pasar por Cuesta. ¿Ya no. Está? No, todavía. En esta semana, no sé qué día. En esta semana próxima. Okay. Puede pasar por Cuesta. Muy bien, Cabral, gracias por venir. Si tú quieres decir algo al final con relación al libro. No, el que lo lee que juzgue. Yo no voy a asumir defensas de mi propia obra. Vea cómo expongo los hechos, si soy objetivo o no. Eso es lo que yo persigo. El que lea, que lo juzgue. Que es lo que nosotros entendemos que hay que reinterpretar la historia, porque aquí se han escrito muchas cosas distorsionadas. Vamos a ese camino, sí, a reescribir la historia también, a contribuir a que sirva de debate, de clarificación de ideas y, por supuesto, que contribuya a una dominicana mucho mejor
para todos. Muy bien, agradezco la presencia de Cabral de la Torre, historiador, escritor, político, analiza los temas políticos, amigo sobre todo de nosotros, del Canal 25, a mi amigo, y te deseo suerte, Cabral, que el libro lo puedan comprar, no solo los reformistas, que lo compren los reformistas, pero vamos a comprarlo todo para, un libro abierto, para conocer. Porque la historia es enseñanza. Es correcto. Entonces, sí. esto no tiene tintes partidarios. El que quiera comprarlo porque le gusta Balaguer, pero el que quiera comprarlo porque quiere entender la historia dominicana en un momento específico, puede comprarlo con toda franqueza. Muy bien, vamos a la pausa, regresamos. Esto es en vivo, esta es la entrevista del Canal 25.